cholo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Hola a todos, sean muy bienvenidos. Hoy queremos compartir un mensaje profundo. La dignidad y el respeto no deben ser un privilegio, sino un derecho para todos. Respect and dignity belong to everyone. En este video presentaremos nuestro análisis sobre Paco Yunque, una historia que revela con claridad la injusticia social y la discriminación y el abuso de poder que afectan a las personas más vulnerables. Explicaremos en el contexto histórico las escenas más significativas y la problemática actual que hemos elegido para relacionar con el cuento. Además mostraremos materiales visuales y testimonios que van a fortalecer esta reflexión. Así que los invitamos a quedarse hasta el final para entender cómo esta obra escrita casi hace un siglo pues sigue reflejando realidades que aún persisten en nuestro país. Hola, mi nombre es Johnny Peralta y hoy voy a hablar sobre los datos biográficos de César Vallejo, uno de los poetas más importantes del siglo XX. César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892 y falleció en París en 1938. Es considerado uno de los escritores peruanos más influyentes y un innovador total de la poesía moderna. Vallejo estuvo profundamente marcado por el sufrimiento humano y por las desigualdades sociales. Por eso, gran parte de su obra tiene un fuerte enfoque de implicación social y solidaridad. Uno de sus poemas más conocidos es Masa, que forma parte de la colección publicada después de su muerte, titulada España, aparte de mí este cáliz. Este libro fue escrito durante la Guerra Civil Española, un contexto de mucho dolor y conflicto, lo cual influenció claramente su mensaje. En Masa, Vallejo expresa su visión humanista. La idea de la unión y la solidaridad entre las personas tienen un poder transformador, capaz de cambiar el destino y superar incluso las situaciones más difíciles. Paco Yunque, escrito por César Vallejo en 1931 y publicado en 1951. En este se sitúa un Perú con profundas desigualdades entre las familias ricas y la población humilde. En esta época las escuelas también reproducían estas diferencias. Por ejemplo, los hijos de los poderosos recibían privilegios y protección, mientras que los niños pobres enfrentaban discriminación y abusos. El cuento evidencia la experiencia a través de un niño humilde que sufre maltratos y abusos sin que nadie los defienda. Así, la escuela se convierte en reflejo de la sociedad peruana, donde la autoridad actúa con parcialidad y se somete al poder económico de las familias influyentes como los Grif. Vamos a hablar de 3 escenas de la historia de Paco Yunque, donde se pueden ver 3 circunstancias muy desagradables como es la injusticia, el abuso y la indiferencia. Primera escena. ¿Has hecho la tarea, Paco Yunque? ¿Por qué no has hecho?, le gritó el profesor. Paco Yunque no pudo hablar y solamente bajó la cabeza. Te he preguntado, ¿por qué no has hecho tu tarea?, insistió el profesor. Y Paco Yunque, muy tímido, con la cabeza agacha, dijo: lo que pasa es Humberto me quitó la tarea. El maestro: eso es una mentira, siempre con tus cuentos. Anda a tu sitio y después vienes para castigarte. Segunda escena, el abuso. Paco Fariña, con los ojos brillantes de rabia, decía: profesor, Humberto Grier me ha pegado, me ha tirado un puñetazo en la cara y yo no le he hecho nada. Y el profesor dijo: ¿es verdad, Grier? No, señor, dijo Humberto. Yo no le he pegado. El profesor miró a todos los alumnos sin saber a qué atenerse. ¿Quién de los dos decía la verdad? ¿Quién lo ha visto?, preguntó el profesor a Fariña. Todos, profesor. Paco Yunque también lo ha visto. ¿Es verdad lo que dice Paco Fariña, Paco Yunque? Y el profesor preguntó, pero Paco Yunque, muy tímido, solo agachó la cabeza. Y Fariña dijo:
Profesor, Paco Yunque no le va a decir nada. Griel siempre le pega y encima vive en su casa. Entonces el profesor empezó a preguntar a otros alumnos. Tercera escena, la indiferencia. ¿Quién otro ha visto lo que dice Fariña? Yo señor, yo señor, yo señor. Levantaban la mano varios alumnos. Entonces es cierto que Griel le ha pegado a usted, Fariña. No señor, yo no le he pegado. Cuidado con mentir, Griel. Un niño decente como usted no debe decir mentiras. No señor, yo no le he pegado. Bueno, yo creo en lo que dice usted. Yo sé que usted no miente nunca. Bueno, tenga usted mucho cuidado en adelante. No puede ser que la persona que debe ejercer justicia, la persona que debe discriminar entre lo bueno y lo malo, pueda estar tapando con actos de indiferencia el dolor que sufren otros menores ante este abuso. Buenas noches, hoy día voy a declamar una obra, un poema de César Vallejo llamado Masa. Dice así: al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos repitiéndose: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver, ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego en común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra lo rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, e incorpórese lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Gracias. En la historia de Paco Yunque predomina el acoso escolar, la discriminación, el abuso de poder y el maltrato. Aunque ocurre en un aula de primaria, se muestra cómo las familias adineradas crían a sus hijos con estigmas hacia quienes tienen menos recursos, haciéndoles creer que su posición es más privilegiada. Esto se refuerza porque los profesores son cómplices, otorgando valor y trato diferentes según la apariencia, la economía o el origen familiar. Lo ocurrido no está lejos de nuestra realidad. Por eso en 2015 los 193 países de la ONU aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vienen a ser las ODS, para enfrentar la desigualdad, la injusticia y la violencia. Las experiencias de Paco Yunque reflejan lo que los ODS buscan transformar. Por ejemplo, tenemos el ODS 10, que es reducción de las desigualdades, la ODS 10.2, que es promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, la ODS 10.3, que es garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar las prácticas discriminatorias. La historia muestra cómo las desigualdades influyen en el valor y respeto dentro del aula. Paco Yunque es tratado injustamente por su origen humilde, evidenciando la necesidad de políticas que aseguren la igualdad de oportunidades. También tenemos la ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. La ODS 16.3, que es promover el acceso igualitario a la justicia. La ODS 16.b, que es impulsar leyes y políticas no discriminatorias. En el aula no existe justicia, se favorece al niño rico y se permiten abusos. Esto demuestra la importancia del ODS 16 para fortalecer instituciones justas, transparentes y sin discriminación. El primer día Paco Yunque le llevó su primer día de clase a su madre. Se sentía un poco tímido porque era su primer día que había entrado en el colegio y veía muchos alumnos que hacían mucha bulla. Él se sentía timidez y por su parte el Paco Yunque se sentía un poco tímida y por eso al frente de la clase el profesor ordenó que se sentara junto con el Paco Fariña, quien le apoyó. Era el apoyo de Paco Yunque cuando Humberto Grieve quería aprovecharse de él, mientras que Paco Yunque se sentía un poco tímido. Por eso Humberto Grieve llegaba tarde y jalaba a Paco Yunque para que se sentara con Paco Fariña, diciéndole que Paco Fariña, que no esto que el otro. Paco Fariña le trataba a Humberto Grieve
Grieve quería llevar a su asiento, mientras que Paco Fariña le decía que el profesor le había permitido que se sentara junto con él. Mientras que Humberto Grieve llegaba tarde a la clase, pero no se castigaba. Sin embargo, llegó tarde a Antonio Gratis porque estuvo ayudando a su madre, porque su mamá estaba estudiando, estaba trabajando porque su mamá estaba mal y por eso ayudaba a su hermano. Y por eso Humberto Grieve quitó la tarea de Paco Yunque y le presentó al profesor, mientras que Paco Yunque se sentía muy triste, muy tímido, pensando. El profesor lo revisó y puso las buenas notas a Paco Yunque, mientras que Humberto Grieve se sentía un poco tímido, diciendo, Paco Yunque diciendo, si el trabajo no voy a presentar, ¿cómo lo voy a hacer? Diciendo Humberto Grieve. En final, Humberto Grieve se llevó buena nota y mientras que los demás se llevaron, Paco Yunque se sintió muy triste. De Paco Yunque, de César Vallejo, nos confronta con una realidad que continúa resonando en nuestro presente. La reproducción de injusticia desde los espacios que deberían garantizar igualdad. La obra revela cómo la indiferencia de las autoridades, donde quienes tienen menos recursos son los más perjudicados. Esta situación nos invita a mirar críticamente nuestras propias instituciones educativas y sociales, preguntándonos hasta qué punto seguimos permitiendo dinámicas similares. Reflexionar sobre este cuento es también asumir la responsabilidad colectiva de construir espacios más justos, donde el respeto, la empatía y la defensa de los derechos no sean excepciones, sino principios fundamentales que guíen la convivencia y la formación de futuras generaciones. Gracias.